Bienvenidos al canal cristiano, El Evangelista. Canal dedicado a exponer la predicación del Evangelio del Reino de Dios. Queremos anunciarles que solamente en Jesucristo el Hijo de Dios hay salvación, y que esta salvación es para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Les invitamos a escuchar la palabra de Dios, esta vez predicada por el evangelista y pastor, Alain Baeza. Dios te bendiga, amada iglesia. Es un placer hoy poder traer nuevamente la palabra de Dios para bendecir tu vida. En medio de esta situación global, estamos descubriéndonos a nosotros mismos como cristianos, descubriéndonos a nosotros mismos como iglesia. Y quisiera compartirte de parte del Señor palabra, no solamente palabra de exhortación, sino palabra de doctrina, de profecía, de revelación, palabra para que tu vida sea amueblada completamente. Y cuando digo amueblada es para hacerte entender que en una casa vacía no se puede vivir. Es necesario que la casa esté amueblada, tenga los diferentes objetos necesarios para vivir. Como decirle a una señora en la cocina que cocine si no tiene los diferentes enseres, los utensilios, los aparatos electrodomésticos que sean que le sirvan para poder cocinar. Como sentarnos a ver la televisión si no tenemos televisión, o no tenemos las sillas o el sofá o el sillón para poder sentarnos y disfrutar el programa que queremos ver. ¿Cómo descansar si en nuestra habitación no tenemos cama? Es bueno saber que el Señor, el dueño de la casa, vino y ordenó la casa que estaba destruida. Lejos de Cristo, cuando no estábamos en Cristo, cuando estábamos muertos, la casa estaba desordenada. Y ahora en Cristo Jesús, por medio de la palabra de Dios, nuestra casa ha sido ordenada, ha sido amueblada. Y quiero, en base a esta idea, predicarte bajo el título Catartización neologística. Y en lo que escuchaste esto quizás dijiste, ¿qué cosa? Ok, te repito el título, Catartización neologística. Quiero que abramos la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 17. Y en lo que usted va abriendo su Biblia, tengamos unas palabras de oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra que va a ser expuesta. Te pido que me ayudes a predicarla, papá. Sin ti no puedo hacerlo. Te necesito en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a cada oyente. En el nombre de Jesús, Dios mío. Amén, amén, amén. Catartización neologística. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 17, dice la palabra de Dios: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Si puede repetir en alta voz ahí en su casa, el hombre de Dios tiene que ser perfecto. Si tienes a alguien a tu lado, ya sabes pínchalo, tócalo y dile: el hombre de Dios. Si es mujer, dile: la mujer de Dios tiene que ser perfecta. El hombre de Dios tiene que ser perfecto. Y continúa diciendo: enteramente preparado. Enteramente preparado
para toda buena obra. Bendito sea el Señor Todopoderoso. O sea que en el plan de Dios está en que seamos perfectos, que seamos de Dios primeramente. El hombre que sea de Dios, el hombre de Dios. No habla del hombre del mundo, ni habla del hombre del diablo, no, el hombre de Dios. Y el hombre de Dios tiene que ser perfecto. El plan es que va a ser perfeccionado y enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Ahora, antes de entrar a profundizar en este asunto, quisiera explicar un poquito el título que quizás a muchos de ustedes les ha causado un poco de duda: catartización neologística. Esta palabra catartización en sí, la palabra catartización es un neologismo de la palabra catartismos. La palabra catartismos es la palabra griega 2677, y esta palabra catartismo significa mobiliario completo. Esta palabra catartismo aparece en la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 4, verso 12, cuando el Señor dice que constituyó los 5 ministerios, y dice a fin de perfeccionar a los santos, y ese perfeccionar es la palabra catartismos. O sea, los 5 ministerios, el deber, la labor, el trabajo del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro es hacer catartismos, perfeccionar. Y repito, catartismo significa mobiliario completo. Podríamos hablar de integridad. Entonces, esta palabra catartización es un neologismo de catartismo. Ahora, la neologística es un derivado de la palabra neologismo. O sea, un neologismo, para explicarles, es una locución, giro o palabra creada recientemente para definir algo que no tenía término en el lenguaje actual o de la época que se trata. Ejemplo, cantinflear es un neologismo. La palabra serotipo, muy usadas ahora cuando lo vemos en el televisor, que hablan sobre virus, bacterias, que hablan de los serotipos. Esa palabra serotipo es un neologismo. O sea, en este caso tomé la palabra griega catartismo y le apliqué una variación, creando así un neologismo para tener una palabra que me ayude a decir lo que quiero decir en este caso. O sea, cuando digo catartización, este neologismo, lo que estoy queriendo decir es mobiliario completo, que te sea puesto todo lo que te falta, que seas hecho integral. Así que si estás anotando, cuando diga catartización, catartizado, estoy hablándote de perfeccionamiento, de integralidad, te estoy hablando de que seas amueblado completamente. Bueno, una vez dicho esto, vamos a entrar en cómo Dios hace sus catartizaciones. Cuando Dios hace, crea o designa algo, el Señor lo hace perfecto. O sea, Dios no hace nada por debajo de su capacidad. Ejemplo, creó Dios la tierra y todo lo que en ella hay. ¿Y qué dice la palabra? Y vio Dios que era bueno. Creó Dios al hombre, creó a la mujer
y los hizo como perfectos, sin pecado, inocentes, eternos. Y concluye esta narrativa de Génesis capítulo 1, y vio Dios que era bueno en gran manera y lo bendijo Dios. O sea que lo que Dios hace, lo hace bueno, lo hace perfecto, lo bendice. Bendito sea el Señor. Usted que ha nacido de nuevo, Dios lo mira a usted y Dios dice, es bueno. Cuando Dios piensa en usted, cuando Dios se refiere a usted, amado hermano, amada hermana, joven, niño, anciano, que me está escuchando, cuando Dios lo mira a usted, lo está mirando a través del sacrificio glorioso y expiatorio de Jesucristo. Y cuando Dios lo mira, Dios dice, lo que yo estoy viendo es bueno en gran manera y te bendice el Señor por esta causa. Dios creó la ley que hace, revela el pecado y muestra la justicia de Dios. O sea, revela el pecado, saca a luz nuestras injusticias para que podamos arrepentirnos y venir a ser perfeccionados, catartizados delante de Dios. Bendito sea el Señor. Dios creó la iglesia. ¿Y qué hizo con la iglesia? Reyes y sacerdotes para Dios, lavados con su sangre. ¿Se han dado cuenta que todo lo que Dios hace es bueno, es perfecto? Por lo tanto, todo lo que Dios está haciendo en tu vida es bueno y perfecto. Por favor, abre tu boca y repite en alta voz. Quizás te digan, este se volvió loco porque está hablando solo. Abre tu boca y di en alta voz, Dios es bueno y todo lo que está haciendo en mi vida es perfecto y es bueno. Bendito sea el Señor. Ahora, Dios catartiza todo lo que hace. Dios catartiza todo lo que hace. Vamos a volver al libro de Génesis, capítulo 1, verso del 1 al 3. Por favor, si usted me sigue en la palabra. Génesis, capítulo 1, verso del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Tenía necesidad de ser catartizada. Y estaban las tinieblas sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo primero que quiero dejarte claro es que cuando Dios va a catartizar algo, el Espíritu de Dios está ahí. Y luego, si te das cuenta, Dios no dejó la tierra vacía y desordenada, sino la catartizó, la amuebló, la perfeccionó. ¿Cómo? Verso 3 y 4, Dios creó la luz y la ordenó. Dijo, sea la luz, fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, separó la luz de las tinieblas. A la luz la llamó día, a las tinieblas la llamó noche. Ahí está el ejemplo de Dios catartizando, Dios amueblando, Dios ajustando, haciendo las cosas según su designio perfecto y bueno. En el verso del 6 al 8, Dios crea los cielos y los ordena. En el verso del 9 al 10, las aguas y la tierra son creadas y son ordenadas por Dios, son catartizadas por Dios. Y luego vemos cómo es que Él hace que la tierra produzca. Vemos cómo es que Dios crea los animales, las aves, los peces, le da las órdenes de multiplicación. Dios crea al hombre y Dios lo hace todo bueno. O sea, así
fue Dios catartizando la tierra hasta haberlo terminado todo al séptimo día. Este número 7 es número de perfección, y es bueno que sepas que la obra que Dios hace de catartización en tu vida es una obra de perfección, perfeccionando a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La obra de catartización de Dios en tu vida es para perfeccionarte, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado, enteramente preparado para toda buena obra. Amado, aún en la propia concepción del ser humano vamos a encontrar la catartización de Dios. Cómo el Señor lo va formando en el vientre de la madre, como esa declaración poderosa, mi embrión vieron tus ojos, cómo es que Dios toca esa pequeña semilla en el vientre de la madre y va catartizándola, va formando los huesos, va formando los órganos, hace que ese corazoncito se forma y late hasta que el niño nace. La iglesia, al nacer de nuevo por medio de Cristo, también la iglesia es catartizada. Amado, nadie va a llegar al reino de los cielos sin ser catartizado. Y yo quiero que tú te des cuenta que estás en medio de la catartización de Dios. ¿Cómo yo sé esto? Filipenses capítulo 1, verso 6, dice la palabra: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra en tu vida va a seguir catartizándote hasta el día de Jesucristo, hasta que seamos arrebatados o hasta que partamos con el Señor. Amado, Dios va a estar catartizando tu vida. Si estás con un grupo, dile a los que tienes a tu lado: déjate perfeccionar, déjate catartizar, déjate trabajar. Aleluya, bendito sea el Señor. Hay tres áreas en la iglesia en que la iglesia va a estar siendo catartizada. Yo quiero hacerte comprender estas tres áreas y vamos a ir desde lo más complicado hasta lo más simple. Y cuando llegamos a lo simple, no es que yo le llame simple porque carezca de valor, sino es que será lo más sencillo de explicar. Vamos a ver cómo es que Dios va a estar catartizando la iglesia como templo, como soldados y como hijos. O sea, que Dios catartiza a su iglesia, repito, como templo, como soldados y como hijos. Bendito sea el Señor. Ahora, como templos de Dios. Como templo de Dios. Yo les invito a ir en la palabra a Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Este es el texto por el que voy a partir para hacerte entender cómo Dios está catartizando su iglesia. Dice la palabra de Dios. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois
vuestros. Ahora, te la voy a hacer como está escrita en forma de pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Estoy acá aplicando estos signos de interrogación, pero quiero sacar la enseñanza que está acá. Lo primero, entender lo que eres, entender lo que tú eres. Eres templo del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice que somos templo en el Espíritu Santo, amado, los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Es fiel, verdadera, eterna, firme. Si la Biblia dice que eres templo, eres templo. Y mira los versos contextuales acá. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Está diciendo que lo que daña tu cuerpo está constituyendo en una afrenta contra el Señor. O sea, que nosotros tenemos que tomar la responsabilidad y definirnos como lo que somos, templos del Dios viviente. Templo del Dios viviente. Tú eres templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tienes que dejar todo pecado. Tienes que dejar, mira, quizás tú hayas cometido un error. Y quiero explicarte rápidamente este asunto del pecado y el cristiano. El cristiano no peca. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que pueda tropezar, porque la misma palabra dice que 7 veces cae el justo y aún a la 7ª se levantará. ¿Qué está diciendo esto? El cristiano tropieza, comete pecado, pero no permanece en el pecado, sino que se arrepiente y se aparta. Ahora, si permanece en el pecado, esa persona lo que necesita es convertirse de todo corazón. Ahora, esto lo digo porque hay gracia de Dios, porque hay perdón, hay amor en el Señor para que haya socorro, oportunidad de arrepentimiento. Cristo viene. Y en este periodo de gracia el Señor está con sus brazos abiertos recibiendo a todas las personas que se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿eres templo del Espíritu Santo? Si has recibido a Cristo, eres templo del Espíritu Santo y tienes que definirte como tal. ¿Cómo me defino yo como templo del Espíritu Santo? Acuérdense que estamos hablando de catartismo, la catartización, el amueblado completo. Dios te quiere catartizar. Pero primero tienes que definirte como templo. ¿Cómo me defino yo como templo? Ok. 2 Corintios capítulo 6, verso 16. Dice la palabra de Dios. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Esta es una pregunta que nos lanza la definición. ¿Qué acuerdo, qué amistad, qué comunión, qué vínculo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, esto está bien serio. Porque si somos templo de Dios, estamos bajo el nuevo pacto. Y el nuevo pacto nos dice: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual
Mira lo que dice el Señor al pueblo: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, iglesia que me estás escuchando, amados del Señor, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta es la definición del templo. Esta es la definición de la iglesia, que es templo del Espíritu Santo, que se limpia de toda contaminación de carne y de espíritu y se perfecciona en la santidad del temor de Dios. Señor, ayúdame a perfeccionar la santidad en el temor de ti. Sería la oración vigente para aquellas para la iglesia que desea vivir en santidad delante de Dios. Ahora, ¿cómo Dios catartiza su templo? ¿Cómo Dios catartiza su templo? Por medio de Jesucristo, su Hijo. Amado, la iglesia es catartizada por Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo se halla la revelación de quién es la iglesia. O sea, si ahora nos encontramos un cuerpo y le falta la cabeza, no podemos identificar quién es. Por favor, no se me convierta ahora en un CSI que si por el anillo, que si el ADN, que si la huella digital. Olvídese de eso. El rostro define quién es la persona. Bueno, Cristo es la cabeza de la iglesia y el cuerpo no está muerto ni está decapitado. La iglesia está viva porque nuestro Salvador vive, nuestro Redentor vive. Por eso la iglesia está viva. Usted está vivo porque Cristo vive. Aleluya. Por lo tanto, el mobiliario de la iglesia es revelado en Jesucristo. No puedo hablarte de los muebles de la casa en este momento, sino tengo que llevarte al mobiliario que una vez fue sombra de lo que había de venir. En el tabernáculo de reunión está cómo el Señor catartiza su iglesia. Es interesante que todo el tabernáculo, todo el diseño, es una revelación especial de Jesucristo y su obra redentora. Por lo tanto, la iglesia, catartizada por medio de Cristo, es un avance en orden que nos lleva desde la humillación hasta la exaltación. Pues Cristo fue de la humillación hasta la exaltación. ¿Por qué les digo esto? Él no se aferró a quedarse en su forma de Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo, tomó forma de hombre, de siervo, y fue a la cruz y resucitó. Murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Fue de la humillación hasta la exaltación. Y el plan del Señor para su cuerpo es que también vaya desde la humillación hasta la exaltación. Bendito sea el Señor. Quizás haya alguien que no le gusta que lo humillen, pero le hablo a esa persona. A nadie le gusta que lo humillen, por favor, pero tenemos que aprender a ser humildes, a tener esa conducta de nuestro Señor. Como cordero fue llevado al matadero. Como dice la palabra, enmudeció delante de sus trasquiladores. Tremendo, amado. La iglesia tiene que aprender a humillarse delante del Señor.
Yo me gozo cuando leo esa declaración de Pablo cuando dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de mi Señor Jesucristo. Tenía una causa para humillarse, para doblar su rodilla. Ay, el Señor fortalezca estas rodillas endebles. Bendito sea el Señor. Vamos a partir, para no salirme del tema, vamos a partir desde la declaración que Jesús hace de sí mismo en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por medio de mí. Partamos primeramente de ese comienzo. Yo soy. ¿Se les hace familiar esa declaración de yo soy? Cuando Dios se le reveló a Moisés y le dijo: diles que te he enviado, yo soy. Yo soy el que soy. Ahora está diciendo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto al tabernáculo? En el tabernáculo habían 3 secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ese camino sería el atrio, esa verdad sería el lugar santo y esa vida sería el lugar santísimo. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Nadie llega al Padre, nadie llega al lugar santísimo, sino por medio de Jesucristo. Ahora, en este camino separado por 3 velos, hay muebles, hay un mobiliario. ¿Cómo Dios catartizó el tabernáculo? ¿Cómo amuebló el tabernáculo? Puso en diseño que Dios mandó un altar de bronce, un lavacro, una mesa del pan de la proposición, un candelero de oro, un altar del incienso, y detrás de el segundo velo estaba el arca del pacto en el lugar santísimo. Y yo quiero a través de estos muebles, de este mobiliario, llevarte a entender cómo Dios catartiza a su iglesia como templo. En el atrio les dije que teníamos el altar de bronce y el lavacro. Ahora, ese altar de bronce es a donde se hacían los sacrificios, las ofrendas que se quemaban para Dios, las expiaciones, los sacrificios por los pecados del pueblo. ¿Recuerdan hace un momento que les hablé sobre la humillación? Bueno, el altar de bronce, la iglesia catartizada por el Señor, es llevada, es amueblada con un altar de bronce. Si Cristo es nuestra cabeza, el tabernáculo, que es una revelación de Cristo, tiene que ver con la obra de Cristo en la iglesia, en la iglesia también. O sea, que nosotros somos un sacrificio vivo para Dios. Bendito sea el Señor. Y tenemos que ser catartizados con un altar de bronce. Altar de bronce en la iglesia es catartizados con humillación y redención. Bendito sea
el Señor Todopoderoso. Humillación y redención. Nos humillamos a los pies de Cristo y recibimos, creemos en ese sacrificio expiatorio y glorioso, y somos perdonados, somos limpiados, lavados con la sangre del Cordero de Dios Jesucristo, y somos redimidos. Ahora el altar de bronce también me habla de rendición, porque en este lugar de sacrificio es a donde doblamos y rendimos nuestras rodillas ante el Señor. Bendito sea el Señor, siendo nosotros un sacrificio vivo para Dios y receptores, escuche bien esto, receptores del sacrificio de Cristo. El Señor envió a su Hijo por todos, para que todos fueran salvos. Pero los que creen en Jesucristo, los que creen en su nombre, los que le confiesan como su Señor y su Salvador, estos se convierten en receptores del sacrificio de Cristo. Lo reciben y empiezan también a ser emisores, lo transmiten, porque ese altar de bronce transmitía el mensaje de expiación a Dios. Bendito sea el Señor. Esa sangre cubría el pecado de los animales en ese sacrificio, pero la sangre de Cristo no cubrió nuestros pecados, sino que lavó nuestros pecados. Por eso nos hizo receptores, pero también emisores, transmisores del mensaje, para que otros también puedan gozar de la limpieza por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora, luego de esto, del altar de bronce está el lavacro, esa fuente que era para la preparación sacerdotal. El lavacro era donde los sacerdotes se limpiaban, se lavaban para poder entrar en el lugar santo y ofrecer, ministrar a Dios dentro de este lugar. Ahora, nosotros una vez habiendo recibido ese precioso sacrificio, esa preciosa sangre, nosotros fuimos constituidos reyes y sacerdotes para Dios. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos esta fuente de bronce. La iglesia es catartizada con esta fuente de bronce. Bendito sea el Señor. ¿Qué me enseña esto? Preparación sacerdotal. Tú como sacerdote, tú que me estás escuchando, como sacerdote, lavado por la preciosa sangre de Cristo, limpio por la palabra de Dios, santificado instantánea y progresivamente al mismo tiempo. O sea que tú como sacerdote estás preparando tu vida, estás edificando, siendo edificado por el Espíritu Santo y edificando la iglesia. Pero cuando vienes delante de Dios, el Señor catartizó un lavacro. O sea que te presentas delante de Dios y estás siendo limpiado. Bendito sea el Señor. Dios está trabajando. Por eso el Espíritu Santo, cuando cometes un pecado, te dice: hey, fallaste. Y te hallas en el lavacro. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, perdona ese pecado que cometí, ayúdame a no cometerlo más, ayúdame a amar a mi hermano, ayúdame a no tropezar más, a no fallarte más, pon en mí temor para contigo, Señor. Bueno, ese es el lavacro que Dios ha catartizado en nosotros. Ahora, en el lugar santo tenemos estos otros muebles, este otro mobiliario. Está el candelero de oro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Bueno, la mesa del pan de la proposición. Dios
a su iglesia como templo, la ha catartizado con una mesa de proposición. Mesa del pan de proposición. ¿Cómo? Primeramente, Cristo, nuestro pan. Ay, Señor, ayúdame a poder transmitir esto que quiero dar para tu iglesia, papá. A ver, Cristo, nuestro pan. Jesús dijo, yo soy el pan, pero dice el pan vivo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Cuando en Israel, habiendo sido libertado de Egipto, Dios, para alimentar al pueblo, envió un pan del cielo. Este pan, el pueblo de Israel lo llamó maná. Esa palabra maná, que significa ¿qué es esto? Una palabra de duda, de desconocimiento. ¿Qué cosa es esto? Está extrañado. ¿Qué es esto que estamos comiendo? ¿Qué es esto que descendió? ¿Qué cosa es esto? Bueno, Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O sea, primeramente se revela, yo soy, una vez más revelándose. ¿Por qué? Porque ya la iglesia no se alimenta de maná, porque maná es esa duda, ¿qué es esto? No conocemos esto. Ahora nosotros conocemos a Cristo. Por lo tanto, ya no estamos comiendo maná, sino que estamos comiendo pan vivo. Bendito sea el Señor. No tenemos necesidad de maná, porque ahora tenemos el pan vivo que descendió del cielo. Y el Señor dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. O sea, recibir a Cristo, creer en el Señor Jesucristo, nos da la vida eterna. Y dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No habla de un pequeño grupo, sino que dio su vida por el mundo. Entonces, bendito sea el Señor. La iglesia, tenemos esta bendición de la Santa Cena, donde partimos el pan y bebemos el vino, y es este cumplimiento cuando el Señor instituyó la Santa Cena, que estamos comiendo este pan vivo, porque el Señor dice que cuando hacemos esto en su nombre, estamos conmemorando, estamos recordando, estamos anunciando la muerte de Cristo hasta que el Señor venga. Recuerde que Jesucristo ha resucitado, pero estamos recordando su sacrificio en la cruz del Calvario, el cual nos redimió, nos rescató de la muerte y nos dio vida por medio de su cuerpo que fue partido por nuestros pecados y de su sangre que fue derramada por nuestros pecados. Bendito sea el Señor Jesucristo. Te doy gloria, amado Jesús. Ahora, la iglesia es catartizada con esta mesa del pan de la proposición. Cristo, nuestro pan vivo que descendió del cielo. Repito que ya no es un pan desconocido, ya no es maná, ahora es Jesucristo. Lo conocemos, nos alimentamos de Él y es lo que Dios nos ha propuesto, el pan de vida. Jesús dice, yo soy el pan de vida. O sea, la mesa del pan de la proposición. El pan que se está proponiendo es este.
Jesucristo, el pan de vida. Y es interesante cómo es que los sacerdotes tenían participación de este pan, se alimentaba de este pan para luego poner pan nuevamente en la mesa. O sea que Jesucristo es alimento sacerdotal por el cual tenemos reposo, porque era en el día de reposo que los sacerdotes comían de este pan. Cristo, nuestro alimento sacerdotal. Amados, la iglesia ha sido constituida sacerdotes de Dios y el alimento sacerdotal, Cristo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Jesucristo dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Alimento sacerdotal que sacia espiritualmente. Teniendo a Dios, lo tenemos todo. Bendito sea el Señor. Y este pan de la proposición es este ofrecimiento, y me muestra que la iglesia catartizada con el conocimiento del sacrificio de Cristo, ¿no? Recuerda que el sacrificio de Cristo es una vez y para siempre, el sacrificio perfecto. Pero también me muestra esta mesa del pan de la proposición a Cristo como intercesor delante de Dios. En Éxodo capítulo 25, verso 30. Verso 30 específicamente dice, cuando Dios habla acerca del diseño de esta mesa, le dice a Moisés y dice: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Y yo pregunto, ¿quién está intercediendo delante de Dios continuamente por su iglesia? Jesucristo. Aleluya. O sea que no estamos desamparados sacerdotalmente. Tenemos un sumo sacerdote que se ofreció una vez y para siempre por el mundo, por aquellos que creen en Él y reciben su sacrificio, reciben vida eterna y reciben intercesión constante delante de Dios. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Mesa del pan de la proposición, y frente a esta mesa estaba el candelero de oro. Y la iglesia es catartizada con un candelero de oro. Me quiero explicar acá. Esto es una simbología que estoy usando para enseñarte cómo es que Dios trabaja espiritualmente en ti, catartizándote. Un candelero de oro. Al estudiar, el tabernáculo tiene mucha simbología hacia Cristo, pero recuerde que quiero estar tomando para aplicar a la iglesia. El candelero de oro tiene como una de sus simbologías, simboliza el árbol de la vida, que me habla de tener vida eterna por medio de Cristo. Simboliza los 7 espíritus de Dios, simboliza las 7 fiestas, o sea, la Pascua, la fiesta de los panes, la fiesta de las primicias, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculo. Eran 7 fiestas. Y quiero tocar un poquitico acerca de cada uno de estos aspectos de cómo Dios catartiza a su iglesia. Y este candelero de oro, este candelabro, nos da un entendimiento de este efecto de catartización, de cómo Dios trabaja en ti, iglesia, por medio de este candelero
de oro. Acuérdese que esto es simbología espiritual para mostrarte cómo Dios te está perfeccionando. Ok, vamos para allá. En el Salmo 119, verso 105, la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El candelero de oro emitía luz. O sea, la palabra de Dios transmite luz a nuestra senda, luz a nuestra vida para caminar correctamente delante de Dios. Recuerdo esa frase que Dios le dijo a Abraham, esa palabra: anda delante de mí y sé perfecto. Ahora la iglesia tiene la orden de andar delante de Dios y ser perfecta. ¿Y cómo podemos caminar en esta novedad de perfección? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz que da la palabra de Dios para caminar correctamente, agradando a Dios. El candelero de oro. También me habla del trato del Espíritu Santo con la iglesia. Un trato divino, un trato práctico y un trato intelectual revelado por la palabra para la edificación de la iglesia. Divino porque recibimos rema de parte de Dios a través de la palabra. Práctico porque la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Intelectual porque en ella hallamos sabiduría. O sea, la iglesia es dotada por el Espíritu de dones, de frutos que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Más adelante vamos a estar hablando de estos 9 frutos. 9 frutos y también 9 dones. Dones de poder, que son 3. Dones de revelación, que son 3. Y dones de proclamación, que también son 3. 9 dones, 9 frutos del Espíritu Santo. O sea que el candelero de oro me está hablando de frutos del Espíritu, me habla de dones de poder por medio del Espíritu, de iluminación por medio de la palabra. Ahora, les decía hace un momento atrás que la simbología del candelero era el árbol de la vida, o sea que en Cristo tenemos vida eterna, los 7 espíritus de Dios y las 7 fiestas. Y quiero enfocarme un poquitico en esto de los 7 espíritus de Dios. En Isaías, específicamente, en Isaías capítulo 11, bendito sea el Señor Jesucristo. Usted me perdona si yo bendigo tanto al Señor, pero se vale alabar a Dios, amén. Y como estoy acá grabando, quiero aprovechar y bendecir lo más que pueda. Así que no se ponga bravo, no diga es una muletilla, porque realmente lo estoy haciendo para alabar a Dios. Yo considero que la predicación también es una forma de alabanza. Por eso es que alabo a Dios cada vez que tengo una oportunidad. En Isaías 11, cuando es profetizado en el libro de Isaías el reinado del Mesías, dice en el verso 2: reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y luego dice: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. No es que son
7 espíritus, sino que son 7 operaciones, manifestaciones o tratos del Espíritu Santo. Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová serían los 6 tratos, y el primer trato es la propia presencia. Por eso es que dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, y luego dice espíritu de sabiduría, de inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Y especifica bien, temor de Jehová, no del hombre, temor de Jehová. Ahora, estos tratos que reposaron sobre el Señor Jesucristo, que reposan sobre Él, también reposan sobre la iglesia. ¿Por qué les digo esto? Porque el mismo Juan el Bautista dijo que Dios no da el Espíritu por medida, sino que cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová viene a morar a su templo, porque somos templo del Espíritu Santo, que es el texto con que comenzamos a hablar de este tema de ser catequizados como templo. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en su templo, no viene por medida. Él es una persona, y cuando viene completamente. La persona está dentro y empieza a hacer su trabajo: sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. 6 trabajos, el 6 es número de hombre, el Espíritu Santo en el hombre que es salvo, en la nueva criatura. El trato del Espíritu Santo para la iglesia. En el Salmo 133, verso 2, dice la palabra: es como el buen óleo sobre la cabeza. Ese buen óleo es la unción sobre la cabeza, que es Cristo, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Desde Cristo, por medio de los ministerios, empieza esa unción a descender y a catartizar. A catartizar, ¿cómo? En el poder del Espíritu Santo, dotando a la iglesia de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. 6 operaciones. El 6, repito, es número de hombre. El Espíritu Santo en la nueva criatura, en el hombre de Dios, porque es a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado. Esta unción que vino sobre la cabeza, que es Cristo, desciende sobre la barba, que son los ministerios, los que están encargados de la catartización por medio de Dios, y empieza a descender hasta el borde de sus vestiduras. Toda la iglesia catartizada en el poder del Espíritu Santo. Ahora, hay un tercer mueble en el lugar santo, y es el altar del incienso. El altar del incienso es tipo de las oraciones de los santos, tipo de la intercesión de Cristo y tipo de relación con Dios. No puedo hablar del altar del incienso. Recuerde, si fuera un estudio del tabernáculo, tomaría momentos para hablar de los materiales, etcétera, pero no es el objetivo dar un estudio, sino, repito, usar los muebles, el mobiliario, para hablar cómo es que Dios catartiza su iglesia. Jesús dice en Mateo capítulo 6, verso 9, dice: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Ok, el altar del incienso era el mueble
que más cerca estaba del arca del pacto. Era separado por el segundo velo. Ese velo de separación distinguía el lugar santo del lugar santísimo. Y el altar del incienso, donde quemaban incienso, estaba frente al lugar santísimo, al arca del pacto, separado por ese segundo velo. Ahora, el sacrificio de Cristo rasgó ese velo de separación. Por lo tanto, si el altar del incienso es tipo de las oraciones de los santos y el sacrificio de Cristo rasga ese velo de separación, queda expuesto el altar del incienso delante del arca del pacto. Se encuentran cara a cara, se ven, se encuentran. El sacrificio de Cristo permitió el acceso a la poderosa presencia de Dios. Por lo tanto, Dios oye y toma en cuenta nuestras oraciones. La oración por medio de Cristo, bendito sea el Señor, nos acerca a Dios en una relación continua. La intercesión de Cristo se hace manifiesta a nuestra vida y tenemos una relación íntima con Dios. Les leía Mateo capítulo 6, verso 9. Jesús dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Ya no habla de un Dios que está lejano, sino un Padre que está cercano. Bendito sea el Señor, porque aunque Él diga Padre nuestro que estás en los cielos, acuérdense que Dios es omnipresente. Él está en todo lugar y cuando tú oras, tengo que decirte, en todo momento, Dios está contigo. Bendito sea nuestro Dios todopoderoso. Y esas oraciones son como incienso, perfume delante de Dios, agradable. Dios quiere que tengas relación con Él. Bendito sea nuestro Dios todopoderoso. Ese velo fue rasgado por medio de ese sacrificio expiatorio único e inigualable, debo decir. Ese sacrificio de Cristo que provocó ese encuentro entre el altar y el arca, entre Dios y el hombre, y ese encuentro se llama reconciliación. Por lo tanto, la reconciliación es el efecto de que el templo del Espíritu Santo sea una casa catartizada, ordenada, ocupada por Dios. Aleluya. Yo no sé si a esta altura ya habrás dicho un gloria a Dios. Yo lo digo, gloria a Dios. Gracias, Señor, por ese sacrificio expiatorio que, Señor, me dio acceso a tu presencia. Bendito sea el Señor Todopoderoso. El arca del pacto en el lugar santísimo es tipo de la presencia de Dios. Pudiera hablar de lo que contenía el arca del pacto, las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, ese pozuelo que tenía maná que no se echaba a perder. Pero ya sería para un tema sobre el tabernáculo. Estoy ahora hablando de Dios catartizando tu vida, pues en la presencia de Dios, si queremos hilar un poquitico ahí, en la presencia de Dios, bendito sea el Señor, hay protección sobre tu vida. Esos ángeles, esos querubines que estaban cuidando el arca, protección de Dios sobre tu vida, palabra de Dios en tu corazón, porque había ese maná dentro del arca que no se corrompía, palabra de Dios eterna en tu corazón, la vara de Aarón que reverdecía, ministerios sacerdotales reverdeciendo. ¿Cuántas veces, siervo de Dios que me estás escuchando, pastor, ministro, que te has sentido mal, que has dicho al Señor, ya no puedo más, voy a colgar los guantes? Dios te da ese aliento y te dice, adelante,
adelante, heme aquí, yo estoy contigo, y te encuentras dando pelea una vez más contra el enemigo y te encuentras avanzando. Cuando has dicho me doy por vencido, Dios te da nueva fuerza, la vara de Aarón que reverdeció. Bendito sea el Señor, y Dios hace que reverdezca, ministro del Señor que me estás escuchando. Y las tablas de la ley, amados, la palabra de Dios escrita en la tabla en tu corazón. Bendito sea el Señor. La iglesia catartizada como templo, este mobiliario desde el altar de bronce hasta el arca del pacto, catartizada como templo del Espíritu Santo. Ahora, el Señor también te quiere catartizar, te está catartizando como soldado. Si como templos somos catartizados, también lo seremos como soldados, como miembros de la fila de los soldados de Cristo. Este proceso comienza por un llamado al fortalecimiento. O sea que un soldado natural es preparado corporalmente, entonces mucho más tiene que ser preparado el soldado del Espíritu. O sea que si a los naturales lo llevan a un servicio militar, a los naturales son llevados al ejército y son enseñados a pelear y sus cuerpos son fortalecidos, los espirituales también son llevados a un tiempo de preparación para ser fortalecidos. Yo quiero que busquemos ahí en su Biblia Efesios capítulo 6, verso 10, donde dice: por lo demás, hermanos míos, dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Enfóquense acá. Dos cosas: fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo podemos interpretar correctamente esto? La fortaleza viene de ambas, de dos cosas: conocimiento de Dios, búsqueda de Dios. De hecho, en el capítulo 3, en el verso 16, dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por su espíritu. Y esto me recuerda lo que Dios le dijo a Zorobabel en Zacarías capítulo 4, en el verso 6, cuando Dios le dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, ha dicho el Señor, no con ejército ni con fuerza. Amado, el cristiano no se fortalece en Dios por los esfuerzos propios, sino por el fortalecimiento que el Espíritu Santo da. Bendito sea el Señor. Por esta causa hallamos un llamado, este llamado a la catartización que hace el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo en el verso 11 del capítulo 6 de Efesios, cuando dice: vestíos de toda la armadura. Aquí está la catartización. Vestíos de toda la armadura de Dios. Ojo con esto. ¿Recuerdan a David cuando fue a enfrentar a Goliat, que Saúl le dio su armadura? Y esta armadura de Saúl se constituyó en un estorbo para David. No podía enfrentar usando la armadura de Saúl. Bueno, la armadura del hombre no funciona, pero la armadura de Dios es la justa
para dar firmeza. Y Pablo dice, vestíos de toda la armadura de Dios. No puedes dejar una pieza de ella, sino toda la armadura de Dios. La iglesia como soldado debe estar catartizada con esta armadura para hacer frente al enemigo. O sea, si la iglesia como templo es catartizada con estos mobiliarios del tabernáculo que nos dan esta maravillosa enseñanza de catartización, la armadura de Dios es la catartización que Dios quiere dar a su iglesia para la batalla. Bendito sea el Señor. Vamos a ver un momentico rápido las partes de la armadura. Primeramente, enfócate en un soldado colocándose su armadura. Y Pablo dice en el verso 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Cuántas partes tiene que tomarse de esta armadura? Toda. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hago un paréntesis. ¿Estamos en días malos? ¿Verdad? Cierro paréntesis. Hay que tener toda la armadura para cuando esto acabe, estar firmes. Dice Pablo, estad pues firmes, y habla el instrumento de firmeza. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Este ceñido habla de un cinto. O sea, lo primero que se tiene que poner el soldado es el cinto, el cinturón de la verdad. Y es interesante que es en el cinturón donde se coloca la espada. Y dice, ceñirse los lomos con la verdad. La verdad es Cristo, la verdad es la palabra, y en este cinto se coloca la espada, que es tipo de la palabra de Dios. Ahora en Lucas capítulo 12, y quiero buscar este pasaje en el verso 35. En el verso 35 es cuando Dios, el Señor Jesucristo, habla sobre el siervo vigilante y dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Mira qué interesante esta parábola, esta enseñanza que el Señor está haciendo. Ceñidos vuestros lomos, ¿con qué tienen que estar ceñidos? Con la verdad. Y vuestras lámparas encendidas. Bendito sea el Señor. ¿Para qué? Para ser semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese. Bendito sea el Señor. Quiero dejarlo ahí porque no quiero entrar en el tema escatológico, sino usar esta aplicación para que se den cuenta cómo debemos estar ceñidos. Ahora, el cinto va bien ajustado. Nadie se pone un cinturón que no le sirva o un cinturón que no sostenga, porque si no, la ropa se puede caer. Bueno, primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, dice la palabra, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cómo tiene que estar el cinto? Bien ajustado. ¿Cómo tiene que estar el entendimiento? Bien ajustado. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. O sea que este cinturón de la verdad, que estamos ceñidos con la verdad, nos hace estar
preparados para mantenernos en esta firmeza. Y luego dice, vestidos con la coraza de justicia. En Job, capítulo 29, y disculpe que tome un momento, son muchos textos y estoy tratando de poder buscarlo para dar tiempo a usted también que lo busque en lo que yo lo voy buscando. Job capítulo 29, verso 14, dice Job, recordando su felicidad anterior, dice Job, me vestía de justicia y ella me cubría. Bendito sea el Señor Jesucristo. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Hablaba Job de su vida pasada. Pero dice, me vestía de justicia y ella me cubría. Y Pablo dice acá, vestidos con la coraza de justicia. La justicia viene siendo como esa coraza. La protección a los órganos vitales. La justicia de Dios. Quiero citar un texto en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el verso 8 específicamente, dice, pero nosotros somos, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Esta justicia, que es como coraza en la armadura, nos catartiza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea que esta justicia nos hace tener la esperanza de que Cristo es nuestro Salvador, pero en esta justicia tenemos obras de fe y tenemos obras de amor. Ahora, un último texto que quiero estarte leyendo y es 2 de Corintios capítulo 6 verso 7, dice, en palabra de verdad, en poder de Dios y con armas de justicia a diestra y a siniestra. Bendito sea el Señor. Armas de justicia a diestra y a siniestra. A la derecha y a la izquierda, armas de justicia. Nunca dejes de obrar justicia. Nunca dejes de obrar justamente. ¿Cómo yo obro justamente? Por medio de la fe y del amor. Por medio, repito, de la fe y del amor. Y luego dice acá que tenemos que ser calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Disposición para proclamar el Evangelio. Como zapatos, estas sandalias bien ajustadas, estar siempre listos para compartir a Cristo en esa parada, en esa cola, donde sea. Amado, distanciamiento social es lo que mandan ahora. Toma un tratado, da ese tratado, dile Jesucristo te ama. Siempre dispuestos a tiempo y fuera de tiempo para predicar el Evangelio de la paz. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermoso eres delante del Señor, amado predicador, iglesia que predica el Evangelio. Y luego dice Pablo, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos de fuego del maligno. Mira cómo Dios te catartiza con un escudo, como la fe como un escudo.
Y esta fe es certeza y convicción. Y esta certeza y convicción en Cristo es protección contra el enemigo. Y dice que con este escudo de fe puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Una fe firme en nuestro Señor Jesucristo. Y luego termina acá diciendo: tomad el yelmo de la salvación. Y yelmo de la salvación es tener conocimiento de Dios, conocimiento de la obra de Dios, conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de Cristo, conocimiento de la obra de Cristo, conocimiento de la palabra que el Señor habló a nuestra vida. Ese es el yelmo de la salvación que cubre nuestra mente. ¿Sabes por qué? Porque es tu mente lo que más es atacada. Pero es hora de tomar la palabra de Dios y traer a nuestra mente, colocar la mente de Cristo, colocarnos este yelmo que nos protege nuestros pensamientos y alimentarnos de la palabra de Dios para que no haya palabra deshonesta, ni necesidades, ni necedades, ni truanerías, ni cosas que no convienen, sino que bien haya acción de gracias en nuestra boca. Señor, te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza, y permanezcamos firmes en el conocimiento de la salvación que el Señor ha hecho por nosotros. La iglesia está esperando al Señor y este yelmo tiene que estar puesto porque es la esperanza de nuestra salvación. Bendito sea. Y cuando digo la esperanza, me refiero a Jesucristo. Ahora, número 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una vez más, 6 piezas de la armadura. 6, repito, número de hombre, la armadura que Dios hizo para el hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, enteramente catartizado. El hombre de Dios sea catartizado, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué te da? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay un texto que quiero usar acá en la espada del Espíritu, y está en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 19, donde Pedro dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amado, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos lleva a dar atención, porque tenemos que hablar por medio de la palabra, no hablar por medio de emociones ni de autoconocimiento humano. Tenemos que hablar por medio de la palabra de Dios. Amén. Pero para hablar por medio de la palabra tenemos que tomarla como la palabra profética más segura y atenderla. Estar atento a la palabra, amado, como esa luz que alumbra en lugar oscuro. Señor, hay lugares en nuestros pensamientos que aún necesitan luz. Y te pido que a nosotros, tu iglesia, ilumines por tu palabra, Señor, todo esto que necesitamos, Señor, recibir el entendimiento por medio de tu gloriosa palabra. O sea, catartizados como soldados. Quiero resumir acá y quiero usar el capítulo 4
el verso 24 específicamente de Efesios. Ya que estamos vistiéndonos como soldados, nos estamos viendo cómo es que Dios nos está catartizando como soldados. Dice la palabra: vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Ese soldado que es catartizado por Dios en justicia y santidad de la verdad. Bendito sea el Señor. Aquello que nos ciñó primeramente, que nos ciñó con la verdad, nos ciñó con Cristo y ahora nos manda ese vestido nuevo que es según Cristo. Bendito sea el Señor. Vamos a ver en esta última área donde el Señor catartiza su iglesia, y es como hijos de Dios, catartizados como hijos de Dios. Y quiero enfocarme en los frutos que debemos de dar como hijos de Dios. Cuando hablaba de el templo, del tabernáculo, hablé de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 frutos. Y estos frutos del Espíritu Santo es un nuevo estilo de vida en Cristo. O sea, que como hijos de Dios, como hijos de Dios, al ser catartizados como templos, como soldados, y ahora como hijos, empezamos a dar frutos de este nuevo estilo de vida. O sea, ¿qué resultados podemos ver? La carne se queda crucificada. Bendito sea el Señor. La carne se queda crucificada, ¿junto con qué? Con sus pasiones y sus deseos. Empezamos a vivir por el Espíritu Santo. Empezamos a andar en el Espíritu Santo y nuestra vida se vuelve humilde y agradable a Dios. Acuérdate que vamos en un orden ascendente, desde la humillación hacia la exaltación, por medio de esta catartización que Dios está haciendo. En Efesios capítulo 5, verso 9, dice Pablo: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Bendito sea el Señor. O sea, que cuando somos catartizados como hijos, escuche bien esto, morimos, crucificamos los deseos de la carne, crucificamos las pasiones de la carne y comenzamos a vivir por el Espíritu Santo. Y comenzamos a caminar en el Espíritu Santo. Y nuestra vida se vuelve humilde y agradable a Dios, produciendo toda bondad, produciendo toda justicia, produciendo toda verdad. Eso es tremendo. Que de nosotros comience a brotar obras de bondad. A veces no queremos hacerlo porque decimos, bueno, ¿y qué será de mí el día de mañana? Pero somos impulsados por el Espíritu a hacer la obra de bondad, inclusive a personas que sabemos que no van a retribuirnos nada de esto. Pero bueno, ¿qué recompensa tendríamos? ¿Qué mérito tendríamos si ayudamos al que nos ayuda? Más bien no tenemos recompensa si bendecimos a quien no pueda devolvernos el favor.
Es el Espíritu Santo el que te impulsa a hacer toda obra de bondad, pero también toda obra de justicia. No participas en fraude, no participas en pecado, no participas en malas palabras, no participas de la... ves a alguien haciendo algo mal y tú dices, no, yo soy cristiano, yo no voy a hacer esto. ¿Quién te impulsa a hacerlo, amado? El Espíritu Santo. Porque estás viviendo por el Espíritu, has nacido de el Espíritu y estás caminando en el Espíritu. Por lo tanto, tu vida se convierte en toda verdad, en una exposición, una carta abierta, donde la gente que te ve empieza a ver a Cristo. De alguna forma, te conviertes en un ejemplo delante de las personas, ejemplo de el Dios vivo. Repito lo que Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Ahora Dios le dice a la iglesia: te estoy catequizando, te estoy amueblando, tú eres mi templo, tiene todos los muebles que yo puse ahí para que puedas andar delante de mí y ser perfecta. Como soldado te estoy catequizando, he puesto en ti toda la armadura para que andes delante de mí y seas perfecto. Ahora como hijo, Dios te dice: yo estoy produciendo por el Espíritu Santo frutos en ti, frutos que vienen a producirse. Dice Dios: yo pongo en ti el amor, yo pongo en ti el gozo, yo pongo en ti la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Yo lo pongo en ti, eso brota en ti porque tú estás conectado a la vid verdadera. Por lo tanto, iglesia, la catequización como hijo te hace ser ese adorador vivo, esa iglesia gloriosa, esplendorosa. Esa catequización en ti produce vestido limpio, vestido blanco, resplandeciente. Produce en ti ese clamor de iglesia, junto con el Espíritu que dice: ven, Señor Jesús. Ahora esa catequización en tu vida está haciendo que sobre ti sea derramada esa gloria del Dios viviente. Yo te quiero hacer una pregunta ahora. ¿Necesitas que Dios te siga catequizando? ¿Necesitas que Dios siga catequizando tu vida? Amén, yo lo necesito. Y si eres esa persona que dices: yo necesito que Dios catequice, siga catequizando mi vida, yo te invito que ahí en el lugar a donde tú estás, si estás en una televisión, si estás por el teléfono, si quieres doblar tus rodillas, hazlo. Si quieres ponerte de pie, ponte de pie, alza tus manos, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo, Dios mío, si hay un hijo tuyo que ha doblado sus rodillas y está de pie, Señor, con sus manos alzadas, Dios mío, por medio de este medio, estoy orando para que tu unción fluya, Dios mío, a través de este medio, y en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, puedan ahora, en el nombre de Jesús, recibir, Señor, el toque de tu Espíritu Santo, Dios mío, y que la unción comience a fluir sobre sus vidas, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, ruego que tu iglesia siga siendo catequizada, siga siendo amueblada, siga siendo perfeccionada, Señor, porque tu fin, Señor, el fin que tú tienes para tu iglesia es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que sean llenos del Espíritu Santo. Te ruego, Dios mío, que sean tocados, Señor, por el poder de tu unción. Reprendo, Señor, toda enfermedad, Señor. Reprendo, Señor, toda angustia. Reprendo, Señor, la necesidad. Reprendo, Señor, en el nombre de Jesús, todo temor, todo miedo, todo estrés, lo reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora clamo, Dios mío, que tu paz, la unción, Señor, tu presencia se derrame, Señor, en sus vidas, en sus corazones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si hay una persona que me está escuchando y quiere recibir a Cristo, por favor, repite en alta voz: Señor Jesús, perdona todos mis pecados.
yo reconozco que soy pecador y te suplico que tú me perdones. Te suplico que me limpies con tu sangre. Yo te confieso como mi Señor y mi Salvador personal. Yo creo en ti, ayúdame a creer en ti, creo en ti, declaro con mi boca, confieso, creo en ti, Jesucristo. Y ayúdame, Señor, a creer en ti en mi corazón también. Y te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, ayúdame a crecer en Cristo Jesús. Y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si has hecho esta oración, te digo bienvenido a la familia de Dios y en su momento Dios te guiará a una iglesia. Te aconsejo que si tienes teléfono descargues la aplicación de la Biblia. Si tienes una Biblia, lee la Biblia. Dobla tus rodillas cada día y habla con Dios. Quizás no sepas cómo hacerlo, pero déjame decirte, Dios es real y fiel y su Espíritu Santo te va a guiar a cómo hacerlo. Si ha sido de bendición para ti este mensaje, compártelo con otras personas para que la palabra de Dios siga corriendo y alcanzar a muchas más vidas para Cristo. Dios te bendiga mucho, es mi deseo. Te ha hablado el pastor Alain Baeza y una vez más te digo, deseo que Dios te bendiga y ponga paz en tu corazón.